Para cambiar a una persona hay que amarla. Nuestra influencia llega hasta donde llega nuestro amor. Muy buenas tardes, estimada licenciada Eleanor. Muy buenas tardes, estimados compañeros. En esta bella tarde, mi persona, Guber Alexander Choque Torres, con numeración 11, daré a conocer nos sumergiremos en la vida y obra de uno de los pedagogos más importantes e influyentes de la historia, Johann Heinrich Pestalozzi. Primeramente, mi persona responderá de manera virtual por el hecho que ocurrió actualmente en la toma de la Universidad Nacional del Altiplano, lo cual es un tema de gran interés hacia nosotros, ya que en cierto grado nos perjudica de gran manera. Es por ello que mi persona está exponiendo de manera virtual, al igual que lo hicieron varios compañeros. Bueno, prosiguiendo con la exposición. Como bien mencioné, Johann Heinrich Pestalozzi fue uno de los pedagogos más influyentes de la actualidad. Fue es considerado el padre de la pedagogía moderna y revolucionó la educación del siglo XIX, y su influencia sigue siendo palpable en nuestros días. Johann Heinrich Pestalozzi presentó una mirada expresiva, reflexiva y amable. Es una pista de la personalidad de este hombre, básicamente. Primeramente, se dedicaba o dedicó su vida para mejorar la educación en los niños, especialmente en los niños desfavorecidos o en los huérfanos. Esto relacionado a su vida. Primeramente, daré una breve biografía de este. Johann Heinrich Pestalozzi nació el 12 de enero de 1746 en Zúrich, Suiza. Su infancia estuvo marcada por la pérdida temprana de su padre, el cual lo perdió a los 5 años. Este hecho influyó bastante en el desarrollo personal de Pestalozzi. También esto le desarrolló o plantó la semilla de su futura preocupación por los niños huérfanos y desfavorecidos, como bien mencioné, al palpar desde ese punto esa sensación. Este fue criado por su madre y la criada de esta. Pestalozzi posteriormente estudió en la Escuela de Gramática Latina y luego siguió sus estudios en la Universidad de Zurich. Sin embargo, su educación verdadera fue autodidacta. ¿Esto qué quiere decir? Que él aprendía solo, aprendía de manera personal, no necesitaba de un docente. Eh, en el 1769, si mal no me equivoco, adquirió la granja de Newford, donde empezó sus primeros experimentos agrícolas y educativos. Este fue el inicio de la vida dedicada a la innovación pedagógica de Johann Heinrich Pestalozzi. Fue sus inicios en la educación y en la elaboración de sus métodos. Posteriormente, en 1774, fundó su primera escuela. La escuela era para niños pobres, ubicada en Newhook. Eh, Aunque este proyecto inicialmente fracasó por temas económicos, sentó las bases de sus futuras ideas educativas. Posteriormente dirigió un orfanato en Stans de 1798 a 1799 y estableció su famoso instituto en Burgdorf en el año 1800 a 1804. El punto clave de su carrera, o sea, la cima, según considero yo actual, llegó con la dirección del Instituto de Yverdon del año 1805 al año 1825. Básicamente lo dirigió durante 20 años. Este fue desarrollada en el castillo Yverdon, donde Pestalozzi alcanzó la fama internacional y recibió visitantes de toda Europa. Pestalozzi tuvo o presentó una influencia en Asia, Europa e incluso en el continente americano, ya que estaban bastante interesados en sus métodos educativos. Eh, los aportes de Pestalozzi a la educación fueron revolucionarios, porque Pestalozzi, para su época, estableció métodos y formas que son muy relevantes actualmente, hoy en día. Por ejemplo, sería la educación integral, porque Pestalozzi creía en el desarrollo armonioso de la mente, el corazón y las manos.
¿Esto qué quiere decir? O sea, que creía una buena relación entre el pensamiento moral y la actividad manual. También este presentaba una visión holística. Buscaba formar seres humanos completos y no solo seres intelectuales o pensantes. Es por ello que también involucró las actividades físicas en su educación. También abocó el método de la intuición. Abogaba por el aprendizaje a través de la experiencia directa. Los niños debían observar y manipular y experimentar para aprender, no solo memorizar. Y ese sería el punto clave actualmente. Según mi persona, deberíamos establecer este método, ya que actualmente nuestra educación solo consiste en la memorización práctica, la cual no es muy estable. Como bien mencionaron, se necesita resultados básicamente. Y una educación memorística no obtiene dichos resultados. Es por ello que al tener un método al aplicar el método intuitivo, los niños podían desarrollar una mejor actividad física y reacciones a los estímulos. Eh, es por ello que se considera actualmente como un método más efectivo que el que estamos aplicando actualmente. Otro sería la educación elemental. Propuso partir de lo simple a lo más complejo, respetando el desarrollo natural del niño. O sea, es como que a un niño de 5 años no lo vas a poner a resolver problemas matemáticos de quinto, de secundaria, o a un estudiante de primaria no lo vas a poner problemas universitarios. Es por ello que se dedica a eso, la educación elemental, respetando el desarrollo natural de cada niño o el desarrollo natural del ser humano. Pestalozzi también creía en la educación para todos. Fue un pionero en la inclusión educativa, defendiendo la inclusión de la educación para pobres y discapacitados, incluyendo a los huérfanos. Es por ello que, o sea, Pestalozzi tuvo una gran influencia, porque no solo se abocaba en la educación y demás, se abocaba también en defender el derecho humano y la dignidad humana. Es por ello que también él pensó y es una muy buena intuición. O sea, todos merecemos ser educados. No por problemas económicos y demás, no merecemos una educación. Para Pestalozzi, todos merecemos esa. Todos merecemos ser educados. Eh, Pestalozzi también tuvo métodos innovadores. Él desarrolló nuevas formas de enseñar aritmética y geografía, o, perdón, disculpen, geometría basadas en la comprensión. Él quería que comprendan o imaginen en vez de memorización de las fórmulas y demás. Pestalozzi, como también mencionó, trabajaba con la educación física y él estaba a favor del trabajo manual. También integró estas actividades como parte de su currículo o de su currícula, algo muy poco común en su época, pero le presentó grandes resultados. Eh, bueno, la influencia de Pestalozzi pues fue variamente, porque Pestalozzi presentó valores humanistas, porque como bien mencionó, él creía en que la educación era para todos y era firme que se debía cultivar valores morales y éticos en los estudiantes, no solo generar un desarrollo intelectual. Ya mencioné el enfoque holístico. Pestalozzi también tuvo influencia en grandes pensadores y filósofos, e inspiró como a Johann Friedrich Herbart y Fritz Frobel. Es por ello que estos son, ¿cómo se puede decir?, resultados de la gran educación de Pestalozzi. Bueno, profundizando en un poco de las ideas de Pestalozzi, pues Pestalozzi creía, como se podría decir, eh, en el naturalismo pedagógico. Pestalozzi creía que la educación debía basarse en la naturaleza del niño, respetando su desarrollo natural y sus inclinaciones o gustos. O sea, es como decía actualmente, esta educación se aplicaría en las academias y demás. ¿Por qué digo esto? Porque se les enseña
les es debido o los que les es desagradable, los que les va a servir más. Por ejemplo, la educación ahora es, como se podría decir, según lo mencionan, integral, pero no es así, porque Pestalozzi en el naturalismo pedagógico mencionaba que la educación tenía que aplicarse según las competencias o los gustos que escuchaba y sus inclinaciones, o sea, para qué somos buenos. Si es bueno en matemáticas, se te ampliaba los conocimientos en matemáticas. Si es bueno en lenguaje y literatura, se te ampliaba. ¿Para qué? Para generar un gran desarrollo en ti. También se basó en la educación elemental. Insistía que se debía partir, como mencioné, de lo simple a lo complejo. La construcción del conocimiento era de manera gradual. No se podía generar una educación forzada. También fomentaba la autoeducación o la educación autodidacta, como él la aplicaba. Fomentaba que podíamos aprender por nosotros mismos, podíamos aprender a partir de nosotros mismos, no necesariamente de otros. También se basó en la educación moral, basada en el amor y la confianza. Buscaba formar no solamente brillantes, sino también buenos seres humanos. Lo mencioné, para Pestalozzi, la educación no solo se acaba en generar grandes pensadores, grandes filósofos, sino que también seres humanos dignos, que respeten la vida humana, que presenten valores y ética. Él también creía que la educación tenía que ser práctica, o sea, por eso es que combinaba el trabajo manual con el trabajo intelectual, preparando así a los niños para la vida real, porque actualmente de nada nos sirve la teoría si no tenemos práctica. O sea, podemos tener toda la teoría posible en acá, pero si no sabemos cómo desarrollarla, no tenemos nada. El Anschauung. Este es difícil de traducir, la verdad, y también un poco difícil de mencionar, el Anschauung. Estos conceptos se refieren al aprendizaje a través de la observación y de la experiencia directa. Esta fue la teoría desarrollada por Pestalozzi. Este fue el que abarcó, básicamente. También Pestalozzi buscaba el equilibrio o el balance entre la libertad del niño y la, ¿cómo se llama?, disciplina necesaria para el desarrollo de este, para que pueda aprender. Eh, eh, Pestalozzi creía que el maestro tenía que presentar un gran rol en el desarrollo de los alumnos. Es puesto que el maestro era visto como guía facilitador, porque acompañaba a los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Él tenía que estar presente. Su educación o su método educativo no tuvo muchos resultados por este en específico, ya que en esas épocas no era muy común recurrir o tener docentes tan capacitados como esto. Y a su vez, solo tenía resultados en pequeños grupos, no en amplios, porque se abarcaba que el docente tenía que enfocarse solo en ese grupo, tenía que enfocarse en cada alumno, en cada persona y demás. También mencionó que los docentes tenían que adaptarse y cuidadosamente a los métodos, o sea, tenían que adaptar los métodos a cada alumno. Todas las personas aprendemos de diferente manera. Lo que un método, por ejemplo, la técnica memorística me puede servir a mí, a ti no te puede servir. Y las técnicas así tenían que aplicársela diferente para cada alumno. Cada alumno tenía una diferente manera de aprender. Pestalozzi apoyaba esto. Es por ello que creía que el docente tenía que observar y adaptarse al método que sea necesario para que el alumno pueda aprender. También creía que el docente tenía que fomentar la autonomía del estudiante, tenía que fomentar el autoaprendizaje, autoaprendizaje o el aprendizaje autodidacta, el cual consiste, como me mencioné, en que cada uno aprende por sí mismo. Pestalozzi dejó un legado bastante amplio. Es por ello que, como mencioné, es uno de los pedagogos más influyentes de la actualidad. Su influencia fue global, básicamente, porque las ideas de Pestalozzi actualmente siguen siendo desarrolladas y siguen siendo implementadas. Sus enfoques innovadores apoyaron a un gran desarrollo de la educación,
Esta fue fomentando la que sea integral. También Pestalozzi hacía un énfasis en el desarrollo del niño, porque lo ayudaba a desarrollarse de manera correcta. Como mencioné, él buscaba formar seres humanos, no solo grandes pensadores. Y lo que actualmente nos falta es ser más humanos, comprender la realidad actual, comprender la tal cual es, no dejarnos guiar y engañar por diversos actores, sino construir nuestras propias ideas. También Pestalozzi creía en la formación docente, que tenía que ser justa y necesaria. Como en esas épocas no era muy necesaria la formación, él creía que sí o sí un docente tenía que ser formado correctamente e íntegramente. Es por ello que también desarrolló a sus ideas ayudaron a la creación de escuelas directas específicamente para eh, puede decir, para los docentes, para que estos aprendieran, ¿no? Básicamente. Básicamente, hablando, por ejemplo, no todo puede ser color de rosas. Básicamente, la metodología de Pestalozzi tuvo sus críticas y tuvo sus limitaciones. Por ejemplo, algunas críticas sería que la falta de instrucción formal y académica era demasiado grave en esos tiempos, porque no había mucha influencia en esta. También hubo como se creía que sus métodos eran demasiado libertadores y no existía una correcta disciplina respecto a los enfoques pedagógicos actuales. O sea, que no generaba muchos resultados por ese libertinaje producido hacia el estudiante. También algunos criticaban la idealización de la naturaleza y el rechazo que éste tenía hacia la tecnología. La metodología de Pestalozzi también tuvo grandes limitaciones. Eh, Como bien mencioné, es exitoso en escuelas pequeñas y de pocos recursos, pero en escuelas un poco más amplias, con una alta demanda de estudiantes, no tuvo grandes resultados. Porque la implementación a gran escala presentó grandes desafíos y a su vez la necesidad de formación de docentes fue muy amplia. La adaptación a su método no se podía adaptar muy bien a todos los contextos y culturas, por, no, porque básicamente no fue muy sencilla, que digamos. Pestalozzi actualmente presenta una gran vigencia, a pesar de las críticas y limitaciones, pues Pestalozzi tuvo, se podría decir, una gran relevancia. Pestalozzi aún sus ideas son vigentes y deberíamos desarrollarlas. Como bien mencionó, lo que más o mencioné, lo que actualmente necesitamos es ser más humanos. La educación propuesta por Pestalozzi, como mencioné, tenía características específicas. Por ejemplo, que estaba centrada en el niño. ¿Esto qué quiere decir? Que el enfoque central era el niño. A su vez, la educación, como mencioné, era integral y gradual. Integral, ¿por qué? Porque buscaba desarrollar todo, corazón, mente y alma. Gradual. ¿Por qué? Porque abrazaba progresivamente. Como puse el ejemplo, no se le puede enseñar a un niño de primaria operaciones matemáticas de una universidad. Sí sería posible, pero no sería correctamente. Además que promovía un aprendizaje activo. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de, como mencioné, la experiencia y la observación. Experimentando podemos aprender. Su educación fue muy inclusiva, porque él abarcaba a todos, niños, discapacitados, huérfanos, con pocos recursos. Es por ello que su influencia es muy amplia y tuvo buenos resultados, la verdad. Y bueno, para concluir, pues resaltar que el gran legado duradero de Johann Heinrich Pestalozzi, revolucionó la educación del siglo XIX y lo sigue haciendo actualmente. Ha sentado la base para muchas de las prácticas que hoy consideramos fundamentales. El enfoque integral centrado en el niño sigue siendo relevante en la pedagogía moderna y contemporánea. También promovió la idea de la educación como un medio de reforma social, un medio para cambiar la sociedad, un medio para ser más humanos. Sus ideas también influyeron en todo el mundo. O sea, básicamente sus ideas tienen que seguir influyendo.
y tienen que seguirse actuando precisamente. Hay que mejorarlas, no básicamente, ¿cómo se puede decir? Construirnos en sus limitaciones, de lo que actualmente sí necesitamos. Como bien de su un dato curioso es que Pestalozzi presenta una estatua en Everton. Esto nos recuerda el impacto que tuvo este gran pedagogo en su época. Es su visión en la educación fue basada en el amor y la comprensión. Como bien mencioné, no se le puede cambiar a una persona si no se le ama. ¿Esto qué quiere decir? Que a un niño no lo podemos educar de manera correcta si no lo amamos de manera correcta. Debemos volverlo más humano. Debemos desarrollar esa metodología. Eh, Su gran dedicación eh, generó una profunda innovación y profunda comprensión a la naturaleza humana. Es por ello que Johann Henry Pestalozzi desarrollaba esa metodología. Johann Henry Pestalozzi presentó una gran ética y moral porque ayudaba al desarrollo humano. Como mencionamos, no solo creía en el desarrollo mental, no solo generar grandes pensadores, sino generar grandes seres humanos que podamos comprendernos a unos a otros, seres humanos que dejemos de lado las envidias y las avaricias, seres humanos que podamos amar y merecer ser amados. Eso sería todo. Muchas gracias.